Muy buenos días amigos y amigas de la tercera edad. En este video hemos reunido ejercicios que puedes trabajar sentados y otros de pie. Disfrútenlo. Entonces iniciamos con estiramientos, brazos por encima de la cabeza. Las manos pueden ir cogidas o sueltas. Lo importante es sostener el estiramiento durante 30 segundos. Ahora vamos hacia el lado izquierdo, nuevamente 30 segundos, sostenemos. El estiramiento debe ser suave, es un estiramiento muy bueno para toda la parte de la espalda, la parte dorsal. Ahora vamos al lado derecho y sostenemos ahí 30 segundos, eso, muy bien, sostenido. Ahora vamos al centro entrelazando los dedos y llevamos las palmas hacia afuera para estirar muy bien esos dorsales. Estos ejercicios son prácticos antes de comenzar la rutina de trabajo directo de la masa muscular. Ahora entrelazamos los dedos, flexionamos los codos y hacemos un giro lateral lado a lado de las muñecas. Eso, suavemente, suavemente. La rapidez la imponen ustedes. Lo importante es hacer el movimiento. Ahora sentados, relajados, vamos a hacer elevación y rotación de hombro atrás, adelante. Eso, sueltos, sin tensionar, suavemente. Seguido, sentados, relajados, vamos a hacer elevación y rotación de hombros atrás, luego adelante, soltando, aflojando. Ahora vamos con elevaciones frontales simultáneas. Yo giro el cuerpo solo para que vean la posición, cómo se hace, no necesariamente tienen que girar. Seguimos, acá podemos imprimir un poquito más de velocidad dependiendo del ritmo que cada uno quiera. Puede ser el movimiento más lento o más rápido, o con lo que cada uno se sienta cómodo. Ahora hacemos alternado, mismo movimiento alterno, un brazo a la vez. Muy bien. Hacemos un estiramiento nuevamente. Los estiramientos son importantes porque nos ayudan a recuperar los músculos y a desalojar el posible ácido que se acumula por el mismo ejercicio. Eso, lentamente. Ahora hacemos remo hacia el mentón, llevando los hombros y los brazos al tiempo. Arriba, eso, vamos, eso, muy bien. Ahora hacemos remo. Un ejercicio fenomenal para la espalda y tonificar también los pectorales y brazos. Cada uno coloca su ritmo. Los brazos. También el ritmo, acuérdense, depende de cada uno de ustedes. Puede ser rápido, puede ser suave. Ahora hacemos giros de hombros hacia atrás, los brazos extendidos a los lados. Eso, suavemente. Igual puede cada uno colocar su ritmo. Ahora vamos hacia el frente, giros hacia el frente, brazos extendidos, palmas hacia abajo. Eso, muy bien. Puede ser más lento, puede ser más rápido, dependiendo del gusto de cada uno de ustedes. Ahora hacemos con los brazos extendidos hacia el frente. Exacto, al centro y afuera. Elevación lateral. Subimos. Eso, muy bien. Hasta la altura de los hombros. Bajo y subo. Ahora alternado. Antes estábamos haciendo el ejercicio simultáneo, ahora es alternado, un brazo a la vez, lado a lado. Perfecto, muy bien. Y ahora elevación de brazos por encima, alterno. Este mismo ejercicio, pero simultáneo, tirando los brazos un poquito más atrás de la cabeza. Eso, arriba, vamos. Y el ejercicio siguiente, cerrando los codos, tensionando al centro
Es genial para los pectorales. Tensionamos al centro, eso, abrimos, cerramos, eso, perfecto. Ahora un trabajo de bíceps. No se les olvide tensionar un poquito arriba cuando lleguen al punto final, presionando un poquito para tonificar mejor. Este movimiento es alternado y enseguida vamos a hacerlo simultáneo, eso, siempre tensionando arriba, eso. Vamos, continuamos amigos y amigas. Ahora haciendo un giro en la muñeca para trabajar los supinadores, eso, y el braquial del brazo. Palmas hacia abajo, perfecto, girando arriba, muy bien, excelente. Para los brazos extendidos por detrás de la cabeza, doblamos el antebrazo sobre el bíceps y extendemos muy bien los brazos, un movimiento alternado, luego lo hacemos simultáneo que trabaja muy bien los tríceps, la parte posterior de los brazos. Vamos para el trabajo de tríceps. Para aquellas personas que tienen flacidez, que quieren tonificar, es un excelente ejercicio. Vamos, muy bien. Después del trabajo hecho, trabajo de estiramiento para bíceps. Exacto, la presión en los dedos debe ser suave, moderada, puede ser una presión fuerte. Ahora, estiramiento para hombros, cruzado. Al otro lado. Perfecto. Lo ideal del estiramiento es sostenerlo 15 a 20 segundos en una posición. Nuevamente estirando dorsales con las palmas hacia afuera, los dedos entrelazados. El estiramiento debe hacerse suave, de una manera suave. Ahora vamos con un trabajo de fortalecimiento de muñecas y los flexores del antebrazo. Palmas hacia arriba. Ahora girando palmas hacia abajo. Para trabajar los extensores del antebrazo también, abajo, arriba, sin ningún tipo de presión, de una forma suave. Ahora hacemos giros, adentro, afuera, las muñecas girando, exacto. Y el trabajo que sigue, abriendo el brazo, manteniendo el codo cerca del costado, es para los rotadores del hombro. Entonces, adentro, afuera, eso, vamos como si estuviéramos trabajando con una polea. Eso. Muy bien, para todas aquellas personas que tienen problemas en los hombros, este es un ejercicio genial para esos músculos internos que están debajo, ubicados debajo de los deltoides. Excelente, excelente amigos. Ahora vamos con una pequeña técnica de boxeo. Esto se denomina un jab. Eso, posición de los puños cerca de la barbilla. Le hacemos un giro con la mano, exacto, eso se denomina un recto. Vamos al frente, eso, muy bien, muy bien. Como les comentaba hace un momento, no es necesario que giren el cuerpo, yo giro simplemente para que observen la posición de los puños. Ahí vamos alternos con los rectos, muy bien, uppercut. En forma circular hacia el mentón, arriba, forma circular. Seguimos con el jab, arriba, abajo, jab, arriba, abajo, perfecto. Recto también de igual forma, arriba, abajo. Arriba es llevando el golpe como hacia la barbilla y abajo hacia el abdomen. Muy bien. El golpe que sigue se denomina gancho o volado. Golpe que se tira como hacia el oído. Perfecto, muy bien. Tratando de no extender totalmente el brazo va flexionado. Cambiamos. Eso. Excelente ejercicio para tonificar, ok, dorsales, pectorales y el brazo. Uppercut, upper, abajo, igual circular, no tan arriba sino abajo. Es un golpe que se lleva como hacia el abdomen. Eso, circular, circular. Muy bien amigos. Y ahora alternando, cruzando las muñecas, es un golpe
girando circular exactamente como si estuviéramos trabajando con una pera. Perfecto. Ahora seguimos con trabajo de cintura para los oblicuos. Este trabajo ayuda a reducir cintura. Bien, ahora hacemos giros apretando el abdomen. Eso, muy bien. Muy bien, torso recto. Ahora hacemos flexión al frente o hiperextensiones para un trabajo de la zona baja de la espalda. Perfecto, muy bien. Muy bien. Recto al frente, jab, punto y jab alternadamente. La velocidad la imprime cada uno dependiendo de su energía en el momento. Uppercut, listo, de frente, circular y arriba. Muy bien. Ahora vamos con golpe estilo remo, que se hace con el puño en forma semi-pro. Excelente ejercicio también para el trabajo de pectorales, dorsales y brazos. Muy cómodo, muy fácil de hacer y pueden realizarlo de forma alternada o simultáneo, como lo pueden observar. Hacemos estiramiento para dorsales y brazos. Ahora estiramiento atrás, pues, suavizar los músculos pectorales, palmas abiertas, extendidas. Ahora giramos la cabeza a un lado, extendemos, presionamos un poquito para aflojar los músculos del cuello, que se tensionan con muchísima facilidad. Estiramiento suave durante 15-20 segundos. Ahora vamos a aflojar el cuerpo, moviendo las piernas, eso, adelante, atrás, aflojando, aflojando. Y vamos a continuar con un trabajo para los tobillos. Giro los tobillos afuera, afuera. Para mantener el equilibrio nos podemos sostener sobre una pared, una baranda, donde sintamos que estamos cómodos. Cambiamos el otro pie, giros adentro, eso, suavemente. Importante buscar un sitio cómodo para trabajar donde recibamos aire fresco y que el piso sea estable. Sobre grama a veces es más difícil el trabajo por la estabilidad de los pies. Vamos arriba, abajo, eso, muy bien. Sin forzar el movimiento, movimientos suaves, de eso se trata. Quizás movimientos suaves y lentamente. Ahora vamos a hacer un cuarto de giro para la cintura, para acomodar esos músculos erectores de la espalda baja. Movimiento, repito, tiene que ser un movimiento suave. El rango lo hace cada uno de acuerdo a su capacidad. Ahora hacemos una pequeña marcha, moviendo, doblando las rodillas, aflojando y calentando el cuerpo. Eso, suavemente arriba, arriba, vamos, vamos. Ahora vamos cambiando un poquito la intensidad, un poquito más deprisa, con movimiento de brazos. Eso, arriba, vamos con ánimo. 1, 2, arriba. Eso, preparando nuestro cuerpo para el estiramiento general, como es el que a continuación vemos. Con las manos entrelazadas, los dedos, extendemos los brazos por arriba de la cabeza para estiramiento general. Sostenemos ahí. Este mismo estiramiento se puede variar haciendo un giro hacia el lado, de la misma forma entrelazando los dedos o con las manos sueltas, como les quede más cómodo. Lo importante es sentir el estiramiento de una forma suave. Eso, sostenemos más o menos 20 segundos cada posición para que el estiramiento sea efectivo. De esta manera los músculos se relajan y desalojan ese ácido láctico que se acumula por el estrés, por el trabajo, en fin, por muchos factores. Estiramiento para el cuello, suavemente tomamos, hacemos un poquito de presión
y sostenemos. Eso, vamos muy bien. Cambiamos al otro lado, sostenemos. Eso, respiración normal. Muy bien, yo giro el cuerpo para que ustedes observen cómo tomo el brazo, pero no necesariamente tienen que hacerlo, ¿no? Ahí simplemente es para que vean el ejemplo. Tomamos la muñeca del brazo opuesto y alamos para estiramiento de la parte anterior del hombro, la parte frontal. Cambiamos de brazo y hacemos lo mismo, sostenido 20 segundos más o menos. Ahora atrás, estiramiento también para los hombros, puede ser cogiendo los dedos entrelazados o con las manos sueltas, como a continuación. Observamos, sostenemos la respiración normal. Ahora estiramiento para la parte anterior también del hombro, y voy a hacer varias posiciones de la mano para que ustedes se acomoden, cual le quede más fácil, o de las tres formas también se puede hacer. Y sostenemos, estiramiento para el hombro, parte anterior. Cambiamos al otro lado. Como les decía un momento, yo giro el cuerpo simplemente para mostrar el movimiento, no necesariamente tienen que hacerlo. Exactamente, ahí ven la variación de la posición de la mano con la cual se hace presión. Excelente trabajo. Eso, suavemente. Exactamente, movimiento también atrás, pero ahí ya involucramos estiramiento para el cuello y trapecios. Por eso alamos un poco más de la mano y el cuello lo inclinamos hacia el lado donde estamos alando el brazo. Al otro lado, eso, y giramos el cuello. Exactamente. Entonces hacemos un estiramiento donde involucra varios músculos, como son trapecio, cuello y deltoides, hombro. Ahora estiramiento para dorsales, con las manos entrecruzadas, los dedos. También se puede hacer con las manos sueltas para aquellas personas que les cuesta trabajo. Entonces, de una forma más fácil así, flexionando un poquito. Ahora estiramiento para los bíceps, con la palma de la mano, los dedos hacia afuera. No necesariamente se tiene que hacer presión, ¿no? Puede hacerse sin hacer presión. Y repito, el giro del cuerpo yo lo hago simplemente para que miren la posición. Ahora, mano hacia adentro, presionamos para los antebrazos, los músculos de los antebrazos, estiramiento para esos músculos que a veces se congestionan. Exactamente, cambiamos de lado. Muy bien, amigos, lo están haciendo muy bien, perfecto. Eso, suavemente, el estiramiento siempre suavemente, sin forzar. El estiramiento para el tríceps, el músculo posterior del brazo, por encima. Exacto. En esta variación, tomando la muñeca, damos un poco más y trabaja también el dorsal, no solamente el tríceps sino el dorsal. Ejemplo, al otro lado, para tríceps, tomando del codo, sostenemos todo pegado a la cabeza. Muy bien, para tríceps. Ahora, alando de la mano, como observan en el ejemplo, se trabaja no solamente tríceps sino también dorsal. Muy bien, excelente trabajo, amigos. Ahora un estiramiento para el tren inferior, son los cuádriceps, los músculos frontales de la pierna. Como ven en el ejemplo, pueden apoyarse o no necesariamente. Si la persona puede mantener el equilibrio y de que si el piso sea un piso firme, hay menos riesgo de inestabilidad. Sostenemos 20 segundos, suave el estiramiento. Ahora estiramiento para glúteo, igual lo pueden hacer libre o sosteniéndose. A veces cuando se hace sobre grama o una alfombra, la inestabilidad lo hace a uno mover. Cuando el piso es sólido es más fácil. Exactamente, ahí hago el ejemplo, ahí me sostengo. Exacto, la presión también tiene que ser suave. Cada persona, de acuerdo a su capacidad. Ahora flexionamos el dorso al frente para estiramiento de la parte posterior de la pierna, los músculos del bíceps de la pierna y glúteos. Suave el estiramiento, sostenemos sin hacer presión. Ahora vamos a hacer en isometría un movimiento para tensión de los músculos, para tonificación. Exactamente. Vamos a cambiar. Eso. El trabajo isométrico puede hacerse también apoyados o sencillamente se mantiene el equilibrio,
Ahora, exacto, estirando la pierna, vamos a hacer estiramiento para la parte posterior y para la pantorrilla. Ahí es importante mantener la planta de los pies totalmente planas. Estiramos la parte posterior, también se pueden apoyar si lo requieren. Exacto, el estiramiento tiene que ser suave, no olviden mantener los pies totalmente en el piso, planos. Otro estiramiento para la parte inferior de la pantorrilla. Ahí sí tratamos de tomar una punta del pie. Si no alcanzamos, no necesariamente lo deben de hacer, ¿no? Pueden hacer sin tocar el pie. Hoy les traemos una rutina muy sencilla de llevar a cabo para todas las personas que no pueden trabajar de pie. Ejercicios sentados. Adelante, amigos, vamos. Comenzamos con inhalaciones. Arriba. Eso, inhalamos. Exhalamos. Muy bien. Pero continuamos con un pequeño calentamiento antes de los estiramientos para preparar el cuerpo, para preparar nuestros músculos para los estiramientos. Siempre es importante hacer un pequeño calentamiento. Eso, muy bien. Elevación de brazos, arriba, abajo, movimientos suaves. Muy bien, excelente trabajo, amigos. Vamos, eso, perfecto. Seguimos con estiramiento general para parte del torso, manos extendidas por encima de la cabeza. Ahora regresamos los dedos, mismo estiramiento, de forma diferente. Eso, estiramiento lateral. Muy bien, lo sostenemos durante 20 segundos para que sea efectivo el estiramiento. Giramos al otro lado. Excelente. Como pueden ver, yo giro el cuerpo, muevo el cuerpo para únicamente como ejemplo, ¿no? Mostrando la posición de los brazos, dorso recto, pero no es necesario hacerlo. Es decir, no es necesario girar el cuerpo. Simplemente es para que observen el trabajo de los brazos. Ahora estiramiento para el cuello, haciendo una pequeña presión muy suave para estirar esos músculos tensionados del cuello. Muchas veces se producen dolor. Entonces estos estiramientos nos van a beneficiar porque nos ayudan a desalojar esos nudos. Estiramiento para el hombro, tomando la mano por detrás. Eso, hacemos un poquito de presión muy suave, de forma moderada. Cada persona debe hacer el estiramiento de acuerdo a su capacidad, sin mucha presión. También puede tener un auxiliar, una persona que le ayude. Si no alcanza a tomar los brazos en la parte de atrás, una persona que le ayude, pero que haga el movimiento suave, sin hacer un movimiento brusco, muy suave. Exactamente, los estiramientos siempre son hechos de una manera suave, sin tirones. Seguimos con estiramiento para el hombro, parte posterior, exacto, diferente posición de la mano, para que cada uno se acomode dependiendo de su flexibilidad, de la forma que le sea más fácil. La persona que pueda seguirlo tal cual, pues lo puede hacer de las tres formas. Giro el cuerpo, pero no es necesario hacerlo, es para que miren simplemente la posición de las manos. Que directamente trabaja los músculos del deltoides, estira los músculos deltoides. Exacto. Varía la posición de empuje para el estiramiento. Estiramiento para los tríceps, esa parte posterior del brazo, apoyando la otra mano sobre el codo para hacer un poquito de presión. Ahora tomando la muñeca, jalamos un poquito para que trabaje aparte del tríceps, los dorsales. Giro para mostrar simplemente la posición. Exactamente, más o menos 20 segundos cada posición para que el movimiento sea efectivo. Y tomando la muñeca, jalamos para trabajar el dorsal de ese costado. Para un trabajo para los bíceps, no necesariamente hay que tomar los dedos, simplemente las manos, las palmas hacia afuera, hacia el exterior, los dedos apuntando hacia abajo. Exactamente. Muy bien. Cambiamos de mano, exactamente 20 segundos. Excelente, amigos. Muy bien. Estiramiento para los antebrazos, doblando la palma de la mano sobre la otra mano,
hacemos una pequeña presión para aflojar y estirar esos músculos de los antebrazos. El estiramiento con las manos cruzadas para dorsales, movimiento que también se puede elaborar sin cruzar los dedos, con las manos sueltas. Lo importante es inclinar un poquito el dorso hacia el frente. Giros para la cintura, para aflojar esos músculos de la espalda baja, antes de iniciar el trabajo de piernas. Vamos aflojando los tobillos, girando hacia el exterior y luego al interior. Exacto, durante 10 repeticiones, de una manera suave, el movimiento circular. Exacto, de afuera adentro, muy bien. Y ahora cambiamos de adentro hacia afuera. Excelente. La pierna tiene que estar suelta, no tensionada, los músculos sueltos, relajados. Ahora hacemos un trabajo apoyados en los codos. Si no podemos elaborar este trabajo de llevar las rodillas hacia el pecho, podemos pedirle la asistencia a una persona que nos levante las piernas y nos ayude a llevar el movimiento hacia el pecho, las rodillas y a estirar. Primero fue simultáneo, ahora alternado, una pierna a la vez. Muy bien, muy bien. Nuevamente sobre los codos hacemos la famosa bicicleta. También puede ser asistida por una persona que nos ayude si no podemos por alguna razón mover nuestras piernas por nosotros mismos. Una persona nos puede ayudar a hacer estos movimientos muy benéficos para nuestra espalda, nuestras piernas y en general tendones, para aflojar. Exacto. Giramos el cuerpo, nos sentamos, muy bien, relajamos. Vamos a empezar a hacer estiramiento. Ese estiramiento cruzando la pierna sobre la pierna extendida es para los glúteos. Al girar el torso un poquito al costado opuesto del estiramiento de la pierna, trabaja los lumbares. Muy bien, cambiamos al otro lado. Yo giro el cuerpo, pero como les decía, no es necesario que giren el cuerpo, simplemente para que observen la posición. Exacto. Ahora voy a girar un poquito atrás la cabeza y el torso para que el estiramiento se sienta también en la zona lumbar. Perfecto. El estiramiento es suave, sin hacer demasiada presión. Puede ser asistido por una persona si no eres capaz de hacerlo tú mismo. Estiramiento abajo, piernas totalmente extendidas sin flexionar la rodilla, las puntas de pies hacia arriba. Con una persona podemos incluso mantener las puntas hacia nosotros, hacia adentro. Ahora hacemos un estiramiento totalmente acostados, relajados, estirando los brazos hacia atrás. Ahora flexionamos la rodilla hacia el pecho para el estiramiento del glúteo también. Puede ser asistido, ahí pueden variar las diferentes posiciones de las manos. Como les decía, puede ser asistido por una persona para facilitar el movimiento durante 20 segundos en la posición sin hacer demasiada presión. Excelente, amigos. Relajando glúteo y espalda baja. Esa pierna extendida la puede sostener otra persona para aquellos que no pueden por sí solos hacer el movimiento. Trabajo para glúteos y espalda baja con una pequeña presión sobre las rodillas, presionando hacia el pecho. Excelente, muy bien. Trabajo para las pantorrillas, puntas de pies hacia arriba, hacemos una ligera presión. Cambiamos 20 segundos. Muy bien, la presión tiene que ser suave. Excelente. Ahora vamos a terminar respirando nuevamente para oxigenar el cuerpo. Muy bien. Profundo.